hierba, el zacate, la cizaña tiene vida. Todo lo que tiene vida crece. Y es inevitable, nosotros estamos creciendo constantemente. El problema es ¿de qué manera estamos creciendo? Todavía hay palabras muy nuevas que yo, de verdad que yo inocentemente me acabo de aprender. Yo no sabía, ahora cada rato se me sale, ¿no? Porque yo no sabía, eh, lo escuché, lo escuché con una persona muy cercana a mí. Yo dije, ¿qué significa eso? Entonces me explicaron, porque yo no entendía qué significaba un chavirruco. De verdad que no sabía, son lenguajes nuevos para mí. ¿Qué es un chavirruco? Y luego me dicen, es un ruco que se cree chavito. Es un ruco que se cree chavito. Y yo todavía, no entiendo, sí, es un viejito rabo verde. Ah, bueno, eso lo entiendo un poquito más. La ciencia clínica, los doctores dicen que hay un síndrome en ciertas personas, lo denominaron, y usted puede estudiarlo en la ciencia de la psicología, la intervención psicológica en consejería para las personas que no han centrado sus pensamientos, es consejería de vida, y hay un síndrome que se llama, que le nombraron o denominado el síndrome de Peter Pan. Estas personas se declaran enfermas con el síndrome de Peter Pan y les dan cheque. Y son personas que nunca maduraron, crecieron, pero su mente se quedó en la infancia, su mente se quedó en cierta edad, y son personas de 30 años, de 40 años, de 50 años, que piensan, deciden, lloran y hacen berrinches como un niño de 4, de 5, de 6 años. El problema es que esta misma categoría se la ponen a personas que tuvieron un trabajo, que terminaron el colegio, que tienen una carrera, pero que no maduran socialmente hablando, moralmente hablando, no maduran, sus decisiones son extraviadas, son malas las decisiones que toman, no valoran las relaciones, no valoran el matrimonio, no valoran los hijos, no valoran el trabajo, y de repente son diagnosticados con el síndrome de Peter Pan. Es una persona inmadura moralmente o psicológicamente, una persona inmadura que nunca ha sentado cabeza. En mi rancho solamente dicen es una persona sin juicio. Es otra cosa, pero es una persona sin juicio, nunca, y parece que nunca le salieron las muelas del juicio, una persona sin juicio. Entonces, déjeme volver al principio, porque no quiero que se pierda del tema. Usted y yo estamos creciendo, es inevitable crecer. El problema es, con ese crecimiento estamos llegando a la madurez. Tristemente, yo cuando estudié consejería, yo pensé que los maestros lo decían de broma, que un día vas a estar aconsejando a una persona de 80, 82, 84 años y vas a tener que entrar a una terapia de consejería con él porque él está peleando un divorcio para casarse con una muchachita de 20. Y yo decía, no, eso es una historia que nos están poniendo ahí como para que nos interese la clase. Pero cuando pasan los años te das cuenta, y entonces yo digo, de ahí sale la palabra del chavirruco, ¿no? Que realmente hay personas grandes de edad, inmaduras al tomar sus decisiones. Espiritualmente, este es el problema. Usted está creciendo en la iglesia y está creciendo en años, está creciendo en tiempo dentro de una iglesia, está creciendo, no sé, en actividades dentro de la iglesia, pero sigue siendo una persona que crece, crece, crece y inmadura en cuanto a sus decisiones, inmadura espiritualmente, flaqueando espiritualmente, debilucho espiritualmente. ¿Puede usted imaginarse una persona? Usted, mire, las personas de afuera piensan, las personas inconversas piensan que una persona que está asistiendo a la iglesia después de un año es una persona totalmente espiritual. Y nosotros los que estamos adentro nos damos cuenta que hay personas de 10 años dentro de la iglesia inmaduros espiritualmente.
desobligados, irresponsables, desobedientes a la palabra, no les gusta la disciplina, no les gusta el orden, no les gusta la oración, no les gusta y nada les gusta. Estudiamos un versículo que decía que hay personas que buscan a través de la palabra para decir esto y esto es pecado y todo les es pecado. Tristemente no han llegado a la madurez, tienen años en la iglesia, tienen años congregándose, tienen años cantando, tienen años, pero no han madurado espiritualmente. Así que hablemos de ello, hablemos de un crecimiento con la meta a la madurez, que vayamos a la madurez. Esta es la explicación que yo les daba a mis hijos, yo no sé cómo les hacía a usted, pero cuando pues, todos eran varones, ahora Dios nos regaló a las niñas, o nos las prestó porque son de Él, pero cuando estaba con los varones yo les decía, ustedes tienen que entender, hay dos maneras en las que ustedes van a ir madurando en esta vida. Número uno, ustedes van a madurar y hacer las cosas correctamente por los consejos que les damos nosotros y con amor los vamos a corregir y los vamos a disciplinar. Esta es la manera número uno de cómo ir creciendo en conocimiento y madurando en cuanto a sus decisiones. Y la número dos, siempre me preguntaban ellos, ¿y cuál es la número dos? La vida les va a enseñar. El único problema es que la vida les enseña golpes y sufrimiento y lágrimas. Entonces lamentarán no haber hecho caso a los consejos de sus padres. Todavía la vida es así. Hace muchos años atrás yo platiqué con uno de mis hijos, de verdad, y le digo esto porque estamos en confianza. Yo platiqué con uno de mis hijos y le dije, esto que estás haciendo está mal, has faltado a la iglesia, no te estás congregando, no precisamente que tengas que ir a donde nosotros vamos, pero tienes que congregarte porque tú tienes que alimentar en tu vida la obediencia a Dios y el temor a Jehová, que eso te va a ayudar en tu vida. Y lo que estás haciendo ahora, las decisiones que estás tomando ahora, no son buenas, no son correctas. Me dijo esta respuesta a mí. Me dijo, mira, papá, el que te haya ido mal a ti no significa que me vaya a ir mal a mí. Así que tú sufriste tus consecuencias, déjame a mí pasar las mías. Ya estaba el consejo de papá ahí. Tuvo un problema, tuvo un accidente y fue a dar a la cárcel. Yo cuando lo vi la primera vez, yo lloré. Yo nunca esperé ver a un hijo mío tras las rejas. Pero le dije, ¿te das cuenta de lo que yo te dije? Pudieras haber tomado los consejos de tu papá. Ahora la vida te va a disciplinar y vas a sufrir y vas a llorar lágrimas porque escogiste no obedecer el consejo de papá y esperaste hasta que la vida disciplinara tu vida. Sufrimos las consecuencias por ser desobedientes. Su vida cambió después de eso. Es un hombre de hogar, un hombre trabajador, un hombre responsable, le ha ido muy bien económicamente, pero tuvo que pasar eso. El salmista David dice que cuando él clamaba a Jehová, en mi angustia clamé a Jehová. Y yo siempre pregunto, ¿por qué tienes que esperar a que llegue una angustia a tu vida para buscar a Dios cuando alguien te está enseñando el camino al Señor? Importante. Hablemos un poquito de la manera en que Dios quiere conducirnos a la madurez. Usted y yo estamos creciendo. Quizás mañana lleguemos a los 20. Bueno, algunos ya los pasaron. A los 30, a los 40. Y este caminar en el tiempo no se detiene. De repente veo yo que tenía 25 hace poquito y ahora ya tengo 54 años. Dije, ¿cómo pasó tanto tiempo? No se detiene, estamos creciendo y muchos están creciendo en edad y siguen inmaduros. Así que veamos cómo el Señor nos ayuda a madurar. Está tan interesado en que madure usted y que madure yo, que nos da una lección de vida a través de la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13, y vamos a leer hasta el 15. Dice la palabra del Señor de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire hasta dónde tenemos que llegar. Esto es lo que espera Dios. Esto es lo que espera Dios. Madurez
crecimiento hasta la estatura y plenitud de Cristo. Esa obediencia, esa humildad que Cristo nos enseñó, es lo que Dios espera de nosotros. Versículo siguiente, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas. Propósito, por el cual Dios quiere que crezcamos, para que no seamos engañados. Para que no seamos engañados. Para que no vengan las falsas doctrinas y nos hagan tambalear en nuestra fe. Hace tiempo, de verdad, yo recibí, por eso tenemos que ser prudentes, recibí a un predicador de aquí mismo del Valle, en la iglesia, cuando íbamos empezando, y él predicó, y hasta ahí yo lo sentí bien. Al terminar el servicio se pone en la puerta a despedir a toda la gente y a darle una tarjetita y decirle, aquí hay un poquito del Espíritu Santo, pero donde yo estoy pastoreando, allí el Espíritu Santo desciende en cada culto. Así que lo invito a mi iglesia. Y eso lo estaba haciendo dentro de la iglesia. Y sabe, de alguna manera, en el momento le dije, varón, creo que lo que usted está haciendo está incorrecto, no es correcto. Las ovejas son del Señor. Sí, pero las ovejas se traen desde el monte. Y sabe algo, cuando yo platiqué con él, dijo, no, las ovejas son del Señor. Le dije, hermano, yo creo que estamos hablando una doctrina de error y de engaño. Porque nadie es exclusivo para la visita del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ministrar donde hay obediencia, donde hay humildad, donde hay un pueblo que busca al Señor en espíritu y en verdad, que alaba al Señor en espíritu y en verdad, donde hay un pueblo, dice la palabra del Señor, me buscaréis y me hallaréis porque me habréis buscado de todo vuestro corazón. No es el lugar, no es el edificio, es que la gente entienda que solamente en Jehová, en nuestro Dios, en Cristo, tenemos palabras de vida. Y Dios se revela a aquellos que le buscan de todo corazón. Bueno, continuamos adelante. Entonces el Señor se interesa tanto que a través de la inspiración, hubo la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo para que el apóstol Pablo nos diera esta lección. Y entonces dice que el Señor quiere que lleguemos a una estatura, a la plenitud de la medida de Cristo. Dice, ¿para qué? Para que no sean engañados y no sean movidos por cualquier viento de doctrina. Más adelante en Apocalipsis nos encontramos que muchos dirán, aquí está el Señor, aquí está el Cristo, Mateo 24, aquí está el Salvador, aquí ha venido el Jesucristo y el Mesías. No les crean, dice el Señor. Ahora hay tantos dioses en el mundo, tantos Jesuses predicando, tantos Mesías. No sé si usted mira las noticias. Y esto es de lo que está preocupado el Señor. Si seguimos creciendo sin madurez, estamos perdidos. Tenemos que buscar la madurez. Versículo siguiente, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Cuando vamos a los frutos, el apóstol Pablo, cuando nos habla de los frutos, nos da una lista de lo que el mundo necesita ver en nuestras vidas, de lo que Cristo espera ver en nuestras vidas, lo que el Padre espera ver en crecimiento en nuestras vidas. Y nuevamente sale a la luz la lista de nuestra vivencia y nuestros frutos a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos llena de los frutos y empezamos a tener esos frutos. Y esos frutos son, se oyen parejitos, hermano. Y sabe, cuando esos frutos empiezan a estar en nuestra vida, el Padre se agrada. Porque si esos frutos están en nuestra vida, estamos siendo luz en medio de este mundo de tinieblas. Pero si esos frutos no están en nosotros, estamos errando al blanco. Estamos no haciendo caso a aquello a lo que el Señor nos está invitando. El Señor está muy interesado en que todos crezcamos. Dos propósitos principales por los que Dios
quiere que nosotros maduremos. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dos propósitos principales por los que Dios quiere que nosotros maduremos. No solamente crezcamos, sino que maduremos. Yo creo que hoy no va a haber amenes. ¿Sabe? Le animo, mi hermano. Mire, vamos rápidamente. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Está conmigo? Vamos a ver si lo encontramos por ahí. Santiago capítulo 1, versículo 2 y vamos a leer hasta el 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Y versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte crecimiento. Entonces, cuando el Señor nos invita a crecer, tiene propósito, tiene propósito. En medio de las pruebas que tú puedas pasar, Dios tiene un propósito. Y muchas veces pasamos las pruebas y no nos damos cuenta que esa prueba era la oportunidad de tu crecimiento, era la oportunidad de mostrarle a otras personas cuánto amas al Señor, cuánto tienes de Dios en tu vida y en tu corazón. Era la oportunidad para poderte tomar de las promesas y verdaderamente en medio de tu prueba declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el Señor nos manda en el crecimiento nos manda pruebas para ver qué hay en nuestro corazón. Número 2, San Juan capítulo 9, versículo 3. Propósito del crecimiento. Dios va a provocar que crezcas y te va a moldear para que crezcas. San Juan capítulo 9, versículo 3. Vaya conmigo rápidamente allá. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Cómo esperamos que las obras de Dios se manifiesten en nosotros? Allí está hablando de un hombre que estaba enfermo y estaba enfermo desde nacimiento. Los discípulos preguntan: ¿quién fue el que pecó? Ahora, si estaba enfermo desde nacimiento, ¿en qué momento pecó? ¿En qué momento pecó? Pero la pregunta que le hacen los discípulos es válida. No conocían la historia del joven tal vez y hacen una pregunta: ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido? Y Jesús le dice: esta prueba, esta enfermedad, esta necesidad que hay en su vida tiene propósito. Esta enfermedad que está pasando, quizás el dolor, quizás el sufrimiento, tiene propósito. Esto que está pasando en él es para que la gloria de Dios quiere que nosotros crezcamos, mi hermano, y a veces vamos a pasar de alguna manera momentos de dolor, momentos de sufrimiento, vamos a pasar momentos de tristeza, pero todo tiene un propósito y nosotros tenemos que declarar para nuestras vidas en fe: estoy pasando un proceso de dolor, pero sé que la gloria de Dios se va a manifestar en mi vida, sé que la gloria de Dios va a descender a mi vida, sé que de un momento a otro Dios va a bendecir mi familia, mi economía. Yo no sé qué va a pasar, pero este proceso es para que la gloria de Dios se manifieste en mí. Dios va a luchar para que tú crezcas. No quiere, el Señor, dice la palabra del Señor, no queriendo que ninguno, Él no quiere que te pierdas. Y va a luchar para que crezcas, estoy seguro. Él va a poner algo para que tú crezcas, quizás un proceso, una prueba, un dolor, para que puedas ver su gloria. No reniegues en medio del proceso. Quizás es el momento que Dios está permitiendo en tu vida para que alcances a ver su gloria. Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 al 4 que leímos ahorita. La palabra del Señor nos dice que hay procesos de dolor en nuestras vidas, procesos de dolor, procesos de sufrimiento, procesos que son necesarios para que nosotros
entendamos que Dios nos motiva a crecer cuando buscamos más al Señor, de verdad. Cuando buscamos más al Señor, si no es a través del sufrimiento, si no es a través de las malas noticias. Mi hermano, de verdad, a mí me tocó ver los momentos de encierro, de estar confinados a nuestra casa, no salir, tenía que salir una sola persona con mascarilla, salíamos con máscaras, dejábamos los zapatos afuera, mi esposa me quitaba la ropa afuera y me bañaba con spray y quédate allí, no te muevas y espérate 10 minutos afuera, ¿para qué? Hasta que se te haya caído el COVID. Y sabe, mi hermano, esos procesos a veces son necesarios para que veamos que la mano de Dios nunca nos abandonó, nunca nos dejó, pudimos ver su gloria, nos ha guardado, nos ha dado sanidad, nos ha dado victoria en medio de la enfermedad. Dios ha estado con nosotros. Procesos que necesitamos entender que nos llevan a la madurez que Dios quiere en nuestras vidas. Claro que la próxima prueba no va a venir un COVID, porque ahorita pudiéramos decir, échale Señor, ese COVID ya nosotros lo vencimos y va a venir algo nuevo. La palabra del Señor nos enseña que el mundo está en deterioro, no digo la palabra bien, se está terminando, hay violencia, cambio las palabras, deterioro. Eso, gracias hermanos, deterioro. Se me está olvidando el español y no he aprendido el inglés, algo tengo que hacer. Es importante, mi hermano. Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Sufrimiento para que maduremos, sufrimiento para que maduremos, sufrimiento para que nosotros entendamos, mi hermano, que Dios está en control. Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿De quién está hablando? Yo creo que no era necesario. Ya, esto creo yo. Pero de alguna manera el Señor nos lo dejó como instrucción. Era el Hijo de Dios, está hablando de Jesús. Era el Mesías, era el prometido. Jesús declaró al Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Sin embargo, en la Escritura en hebreo nos dice que era hijo y aunque era hijo, padeció. Padeció. En el versículo siguiente, miren lo que dice el versículo siguiente, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El sufrimiento muchas veces, mi hermano, perfecciona tu fe. Cuando alcanzas a ver la gloria de Dios, tu fe se afirma. Empiezas a caminar con pasos seguros. La gente dice, mira, ese problema que ahora estás enfrentando es algo que no tiene solución, pero tú miras para atrás y sabes que atrás la mano de Dios estuvo a tu favor, la presencia de Dios estuvo contigo, que Él fue tu fortaleza. Y cuando alguien viene con palabras negativas, dice, yo puedo escuchar tus palabras, pero que va conmigo, mayor es que el que está en el mundo. El que está conmigo me va a dar la victoria. Aquel que me ayudó en el pasado lo volverá a hacer otra vez. Así que dice la palabra del Señor que se va perfeccionando a través de la prueba. Vas entrando a la madurez. De verdad que yo he orado al Señor y le digo, perdóname Señor, porque yo a veces cuando veo a los hermanos que se están retirando, digo, Señor, pásalos por el fuego. Se me salió. Uy. La única manera de que nosotros nos acordemos que hay un Salvador es a través de la prueba, a través de la aflicción. Ahora, si usted no pasa por pruebas y por luchas, el Señor perdió el interés en usted. Wow. Siendo hijo, fue probado. ¿Usted cree que usted no va a ser probado? Dios quiere mejorar en usted la calidad de hijo de Dios. Dios quiere que su fe aumente, que su confianza aumente, de tal manera que un día pueda decir, como dijo Pablo, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero por Él. Y poder declarar en medio de las pruebas, aunque está muy resonado decir, y todo lo puedo
en Cristo. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13. Vaya conmigo allá. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13. ¿Qué es lo que espera el Señor en medio de una prueba que nosotros estemos pasando? ¿Qué es lo que espera el Señor? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprenda. Es que yo soy hijo de Dios y yo pensaba que nunca más. Oiga, hermano, como hijo de Dios necesita ser pulido. La palabra del Señor dice que el fuego purifica los metales y el oro, siendo el más precioso de los metales, tiene que ser purificado por fuego. Y el apóstol Pedro dice, ¿sabes? No te sorprendas cuando venga una prueba de fuego sobre tu vida, no te sorprendas. ¿Sabe, mi hermano? Es tiempo de alabar al Señor. Estoy pasando por una prueba. Hace unas horas alguien me dijo, ¿de dónde agarraste tu paz? Mira, mi paz yo la agarré de una promesa. Empecé a ver a Job en medio de pruebas, en medio de luchas. No tenía la culpa, era inocente, no había pecado, no le había fallado al Señor. Sin embargo, Satanás estaba ahí. Le quitó a los hijos, le quitó la riqueza, le quitó el ganado, le quitó la casa, lo enfermó, le quitó la salud, pero él nunca renegó. Y llegó un momento cuando Dios cuadriplicó sus bendiciones sobre la vida de Job. Y le digo, allí está mi paz, estoy esperando la bendición del Señor. El proceso sé que es necesario, pero también sé que la gloria de Dios va a venir a mi vida y estoy esperando la recompensa de mi Dios. Así que dice el apóstol, pero no te sorprendas. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren pasar por una prueba de fuego? Usted va a decir, échensela a la hermana María, ella aguanta todo. No queremos. Pero si tú me dices, hermano, que no quieres pasar por la prueba de fuego, yo te voy a decir, entonces no quieres madurar. Entonces no quieres crecer sanamente espiritualmente. Porque si es Dios el que te toma y te pasa por el fuego, es porque tiene un plan, tiene un propósito, va a hacer de ti una mejor persona, va a aumentar tu fe, te va a dar confianza, te va a mostrar su gloria. De alguna manera vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida. Pasa por el fuego. Oiga, qué tremendo. Mira el versículo siguiente. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que si Cristo padeció, mi hermano, gózate, porque solamente estás haciendo parte de lo que Cristo hizo por ti. Parte. Somos participantes del sacrificio de Jesús al pasar por una prueba. Así que gózate. Proverbios capítulo 20 versículo 30. Mire qué hermoso. Dice la palabra del Señor que los impíos reciben una prueba. No es una prueba, ellos lo tienen por azote. Los pecadores son azotados. Los cristianos son probados. Wow. Proverbios capítulo 20 versículo 30 dice la palabra del Señor: los azotes que hieren son medicina y el castigo purifica. ¿Quién quiere recibir los azotes de Dios? Decía un niño, de verdad, un niño, este niño era huérfano y pasaba el tiempo y no lo adoptaban, fue creciendo y entonces pues ya entró a los 2 años, a los 3 años, a la edad de la comprensión, ya entendía y nadie lo adoptaba. Por fin ya se estaba quedando en el orfanatorio, llegó una familia y adoptó al niño, pero esa familia tenía otros niños, decía, pobrecito, se está quedando. No lo llevamos y se lo llevaron. Lo tenían en casa y pues convivía con todos los niños, pero cuando hacían una travesura, el papá llegaba y decía, ¿quién fue? Todos lo hicieron. Y el papá le pegaba a uno de sus hijos, paz con el cinto, no lo vuelva a hacer. Y el otro, paz con el cinto, no lo vuelva a hacer. Y cuando llegaba el adoptado le decía, no lo vuelva a hacer, por favor. Y el niño empezó a mostrar una tristeza.
Cada vez que hacían algo, una travesura. ¿Quién rompió el espejo? Los niños. Y el papá llegaba y para que no lo vuelva a romper, ¡paz! Y otra vez. Y al otro, y para que no lo vuelva a romper, ¡paz! Le daba con el cinto. Y cuando llegaba al adoptado, le decía, por favor, no haga travesuras. Y no le pegaba. Y el niño empezó a crecer con mucha tristeza, con un vacío, no tenía sonrisas. Un día hicieron una maldad muy grande. Quebraron la vajilla especial de las cenas navideñas allí en casa. Llegó el papá y dijo, ¿quiénes fueron? Todos. El papá agarró el cinto y le pegó a uno, no lo vuelva a hacer. Le pegó al otro, no lo vuelva a hacer. Y que le pega también al adoptado, para que no lo vuelva a hacer. Y el adoptado empezó a reírse y dijo, ay, gracias, gracias, gracias por pegarme. Gracias, pégame más. Dijo, porque ahora sé que soy igual a todos mis hermanos. Ahora sé que me quieres igual. Ahora sé que lo haces para corregirme. Ahora sé que lo haces para educarme. Siento tu amor, pégame más, porque me muestras cuánto me amas. Uy, que así le dijéramos al Señor, dame, Señor. Dame. Porque si el Señor nos disciplina, nos muestra su grande amor. El Señor corrige y disciplina a todo aquel que ama. Que ama. Así que, mire, cuando dice el proverbista que los malos necesitan ser azotados, la corrección en amor a veces es necesaria. Y Dios nos habla de la corrección, porque nos ama. Tú vas a madurar, hermano, porque eres obediente o porque eres azotado. Muchos esperan los azotes. De cualquier manera el Señor te muestra su amor, pero no te esperes a los azotes. Hay personas que dicen, no, el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él no quiere que te pierdas. Y si tiene que usar la vara, la va a usar. Así que tú decides, madurando por amor o madurando por azotes. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27, el Señor muestra su amor en nuestras debilidades. El Señor te va a hablar en tus debilidades. Quiere que nosotros caminemos hacia la madurez. Y en medio de las debilidades, Él va a mostrar su grande misericordia. Primera de Corintios 1, 27 dice la palabra del Señor que Él escogió de este mundo lo más vil y menospreciado. O sea, no creas, mi hermano, te sientes el especial, la última Coca-Cola del mundo, el Señor me escogió por bello, hermoso. No, porque cuando el Señor hace la obra en ti, avergüenza a aquellos que se creen sabios. Así que tú tienes que caminar hacia la madurez, porque el Señor tiene propósito. Él sabe de dónde. Porque muchos dicen, pastor, es que yo vengo del rancho, así hablamos allá. Pastor, así hacemos las cosas allá. Allá la mujer se somete o la sometemos, pero ahora eres de Cristo. De ahí te tomó el Señor para que muestres su grandeza, su amor, su misericordia, la mansedumbre que a través del Espíritu Dios ha puesto en tu corazón. Así que Primera de Corintios, no me lo pusieron, pero vamos a Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Es como ustedes se lo saben de memoria, los muchachos ya saben. No, eso lo sabe de memoria la iglesia. ¿Para qué se lo ponemos? Esto es lo que dice Primera de Corintios 1:27, que Dios escogió de lo más vil, lo más menospreciado de este mundo para avergonzar al grande y al poderoso. De ahí nos tomó, inmaduros, mundanotes, algunos con vicios. Bueno, algunos estábamos con vicios, pero ya no somos así, somos de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4, dice la palabra del Señor. 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con. O sea, cuando tú tienes una prueba y una lucha, ahí se manifiesta tu debilidad física, tu debilidad
mental, tu debilidad moral. Y voy a incluir esto, se manifiesta tu debilidad espiritual. Porque todos decimos ser fuertes espiritualmente hasta que estamos en la prueba. Hasta que estamos en la prueba. Nadie sabe qué tan fuerte espiritualmente es hasta el momento de la prueba. Todos nos creemos fuertes mientras no, dijo un hermano, dijo, no hombre, dijo, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Así que este hermano decía, no hombre, cuando yo era niño, mi mamá nos mandaba a dormir y nos decía, duérmete porque viene el hombre sin cabeza. Dijo, y no hombre, yo corría, me escondía, me dormía, me tapaba con las cobijas y tiemble porque venía el hombre sin cabeza. Dice, pero cuando fui adulto y agarré valentía en Cristo, dijo mi mamá, duérmete porque viene el hombre sin cabeza. Y yo le dije, pues ni tiene ojos para verme, así que ¿para qué me escondo? ¿Qué cosas, mi hermano? Esto es precisamente de lo que nos habla el Señor. De abandonar nuestras decisiones de niños y entender que el sufrimiento se va a convertir en tu fortaleza. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte en Cristo. Cuando tú ya no puedes, es cuando, mire mi hermano, mientras tú puedas caminar y avanzar, son tus fuerzas. Pero qué hermoso el día que tú dices, Señor, estoy tan débil, ya no sé qué hacer. Ya no sé cómo pedir, Señor, ya los doctores ya hicieron lo que pudieron, el abogado dice que no se puede más, Señor, mi debilidad, ya no puedo más. Y quiero que sepa, hermano, que ahí es cuando usted siente como el Señor viene y le levanta y le da fuerzas. Y de repente viene una idea, viene un pensamiento, dice, no lo había pensado. Es el Espíritu de Dios que en medio de tu debilidad te está levantando y dándote fuerzas para que pelees la batalla. Así que muy sencillo que lo explica el apóstol Pablo, dice que Él se manifiesta en medio de nuestras debilidades y nos hace fuertes en el amor del Señor. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. ¿Por qué lo hace el Señor? Tu madurez te va a ir enseñando que no son tus fuerzas. Dice la palabra del Señor, no es con espada ni con ejército, todo esto es con su Santo Espíritu. Entonces, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, vaya conmigo allá rápidamente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Esto es madurez. Si alguien me dice que yo no puedo, yo le digo, tienes razón, yo no puedo. Yo no puedo. Pero hay algo, yo soy un vaso de barro frágil. Cualquiera me puede quebrar, pero hay algo que está en mí. Soy portador de la gloria del Señor. Y el que está en mí mayor es que el que está en el mundo. Yo no puedo, pero el que está en mí me da la fuerza. Yo no puedo, pero el que está en mí me dice adelante, camina, avanza. Yo no puedo, pero el que está en mí me dice que Él va a darme la fuerza necesaria para ser más que vencedor. Oiga, qué tremendo. Esta presencia de Dios, tú eres el vaso frágil de arcilla. Pero puedes hacer muchas cosas cuando el poder de Dios está en ti. Déjeme avanzar rápidamente, mi hermano. Dios te va a hablar para que vayas caminando hacia la madurez. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y aquí es lo que muchos no queremos pasar. Dios está interesado en que madures y si es necesario te va a pasar por este proceso. Te va a pasar por un proceso de enfermedad. Wow. Te va a pasar por un proceso. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7 y leemos hasta el 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Voy a hacer un altito aquí bien cortitito. Por aquellas personas que les va creciendo el orgullo,
les va creciendo la grandeza, les va creciendo la vanidad. Tengo buen trabajo, tengo mis ahorros, tengo mis cuentas, tengo doctor gratis, tengo seguro. Quiero que sepas que si Cristo no está contigo, vas a la derrota, pero si Cristo está contigo, vas a ser más que vencedor. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Me vino un aguijón, ese aguijón quizás lo avergonzaba delante de público. Dice, me abofetea, o sea, me recuerda que no es en mis fuerzas, que es el Señor, que no es en mi inteligencia, que es el Espíritu de Dios. Me recuerda que mi vida depende de Dios y no de los que está en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Mire, es un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Porque cuando nos llenamos de orgullo y empieza a ver la vanidad. Hace tiempo yo estaba, mire, yo he visto esta ilustración muchas veces, como una ilustración. Yo la vi muchas veces como ilustración y me tocó verla un día en vivo. Esa ilustración que dice que un joven quería ser predicador y se levantó como predicador y lo invitaron a predicar en una iglesia grande, y cuando llegó él estaba lleno de orgullo. Yo puedo, los voy a impresionar con la palabra, los voy a hacer que vayan por la Biblia y van a ver el poder de Dios que hay en mí. Llegó con mucho orgullo, pasó al frente y cuando vio que ningún amén y que no le salía y que se le olvidaban los versículos, bajó totalmente triste y humillado y se puso a orar. Le preguntó a un ancianito, ¿qué fue lo que pasó? Y el ancianito le contestó, mira, si hubieras subido así como bajaste humillado y pidiéndole perdón al Señor, Dios te hubiera bajado así como subiste lleno de orgullo, porque el Señor te hubiera engrandecido. No se le olvide, mi hermano, que sin Cristo nada somos. Oír la voz de Dios. Déjeme terminar estos versículos. Versículo siguiente, 2 de Corintios 7, versículo siguiente, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Mire, el apóstol Pablo está diciendo, quítame esto, Señor, quítame esta vergüenza. Unos dicen que eran llagas, que era sarna y que se rascaba y la gente veía lo que tenía. Otros dicen que era un dolor de espalda y que renqueaba de ese dolor para que recordara constantemente, así como Jacob, que Dios era el que le daba la fuerza. Dicen tantas cosas, pero lo que él está diciendo, que era tanta la afrenta, la vergüenza o el dolor, que de un momento le dice el Señor, quítamelo, Señor. Quítamelo, Señor. Quítalo, por favor. Dios te habla a veces, mi hermano. Y yo no estoy diciendo que usted tenga que pasar un proceso de enfermedad. Pero si Dios tiene un plan y un propósito para ti y tiene que pasarte por ahí, te va a pasar por ahí. Te ama y quiere que ya madures. Quiere que madure tu vida. Escuchar la voz de Dios, hermano, es tan hermoso cuando te pones en sintonía con el Señor. Mire, es de esta manera. Dicen que llegó una noticia a muchas personas y les dijeron, ¿saben qué? Están contratando personas en aquellos años que no había teléfono, pero había, ¿cómo se llamaba ese? Telégrafo, nada más quería saber si sabían. Telégrafo, claves Morse, telégrafo. Así que dijeron muy buen sueldo, prestaciones, seguro y todas las garantías de trabajo, vacaciones pagadas a todo aquel que venga y se registre, porque necesitamos una persona que conozca la clave Morse, porque necesitamos un telegrafista. Venga y será contratado. Así que por ahí llegó un joven a las oficinas para ver si lo contrataban con su aplicación llena y todo. Y cuando entró a la oficina, resulta que había mucho ruido, radios, gente platicando y como unas 7, 8 personas esperando para la entrevista, para el trabajo. Y a lo lejos se oía de repente. Y el muchacho se quedó oyendo y se quedó viendo. Se levantó, agarró sus papeles, pasó a la oficina. Salió el dueño de la compañía y dijo, bueno, a todos los que estaban esperando para la aplicación de trabajo, aquel que iba a ser telegrafista, ya escogimos a uno, lo tenemos, muchas gracias por haber venido.
Y dijeron, hey, ni siquiera nos han entrevistado. Dijo, hace un momento que estamos mandando mensajes clave Morse para que el que lo conociera, le estábamos mandando decir, si conoces la clave, si sabes lo que estamos diciendo, pasa a la oficina, el trabajo es tuyo. El joven se levantó y tomó el trabajo. Aunque decían que sabían de telégrafos, no conocían el lenguaje Morse. Y quiero decirle que podemos estar en una iglesia, pero mientras nosotros no nos conectemos con la madurez en el Espíritu, vamos a estar en la iglesia sin escuchar a Dios, sin escuchar la voz de Dios, sin escuchar el mensaje de Dios, sin escuchar el mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Estamos aquí, hay muchos ruidos, pero no ponemos atención porque no estamos conectados con la presencia de Dios. ¿Conoces la clave? ¿Conoces la clave? Mire, vaya rápidamente conmigo, mi hermano. Quiero que terminemos. Santiago, capítulo 1, versículo 2, 4. Vuelvo otra vez allá a esos versículos. Ya lo leímos, vamos a terminar con él. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando, ¿qué dice? Cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo siguiente, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa. Quiero terminar con esta frase. Mas tenga su paciencia, la paciencia su obra, mas tenga la paciencia su obra completa. Si Jesús sufrió, ¿por qué nosotros no? Si siendo el Hijo de Dios fue probado en paciencia y por ello alcanzó la excelencia, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? El apóstol Pedro dice, no te sorprendas porque te puede venir una prueba de fuego, pero tiene propósito el Señor. Jesús dijo, esto es para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Vendrá sufrimiento y dolor, pero sabes que Dios no te ha dejado. Dios cumple sus promesas. Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días. Todos los días. No hay un solo día que falte la misericordia de Dios. La palabra del Señor dice, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Vale la pena no solamente crecer, sino crecer y madurar. Es tiempo de madurar, hermano. Es tiempo de dejar de caminar, decía un hermanito, de jugar a los cristianitos. Seamos realmente cristianos. Es tiempo de decir soy parte de la iglesia y es tiempo de decir soy parte del cuerpo de Jesucristo. No solamente soy miembro de un lugar, de un edificio, soy parte del cuerpo de Jesucristo. Y si tengo que pasar por fuego, voy a pasar, porque mi Dios tiene propósito y saldré más pulido, más refinado de ese fuego, para que el mundo pueda ver la luz de Cristo en mí. Dios desea que no solamente estemos creciendo, todos estamos creciendo y es inevitable que sigas creciendo. Inevitable. Pero crecer sin madurez verdaderamente desagrada a nuestro Dios. Crece y madura. Afírmate en el caminar. Afírmate en tus votos delante del Señor. La palabra del Señor dice que aquel que hace voto delante de Jehová, cumpla sus votos. Mejor le fuera no haber prometido que prometer y no cumplir. Es tiempo de afirmarnos, hermano. Es tiempo de... Mire, Cristo viene, amén. Pero si mañana me tuviera que presentar con Él y no esperé hasta la venida del Señor, yo voy a ir a estar en la presencia del Señor. Y me presentaré como un obrero aprobado y no reprobado. Póngase de pie. Madura, mi hermano. Madura. Aplícate. Afírmate. Toma las promesas de Dios. Vive la palabra. Madura, mi hermano. Madura. Cierra tus ojos y démosle gracias a nuestro Dios. Cierra tus ojos. Sé que a veces el sufrimiento nos parece